Estos se siguen comiendo las bocas hasta que Rosas para y le dice que si no era bonito aceptarlo. Nuestra protagonista llorando le dice que aunque le gustará estar con él eso estaba mal, que un chico como el guapo y joven la buscará sin parar. Y que al principio pensó que solo quería burlarse de su corazón, pero que estaba mal utilizarlo, ya que no lo quería arruinar. Mientras que piensa en que un chico tan bueno como él no puede ser utilizado para calmar su soledad ya que cuando ella era joven no tenía a nadie y ella solo quería que eso no pasara con él. Rosas le dice que si en serio tenía que terminar eso que tenían. Y no la entendía pero estaba poniendo todas sus fuerzas para entenderla. Rosas le dice que al menos lo intente, que sigan fingiendo que no sabe nada ya que lo había hecho bien hasta ese momento. Mientras que piensa en que todo será más difícil pero que iba a utilizar cualquier método para. Este le dice a nuestra prota que no la obligara a que le guste pero que si no le gustaba que le dijera y él la dejaría de buscar. Nuestra prota cierra los ojos y no le dice nada. Para después ver cómo está en su casa y le dice a Rosas que no la vaya a ver mañana. Nuestra prota piensa en que era patética y que era una doble cara ya que salió con él muchos días y luego de repente le dice que tenían que mantenerse distanciados. Esta luego piensa en lo que le había dicho Rosas. Naeso se dice a sí misma que solo tenía que decir que sí y todo eso habría terminado pero al final no lo hizo y que cuando unió sus labios con los suyos sentía que quería atraparla para que no hablara. Porque después de todo eso de querer alejarse era una mentira, para después ver allá el cual se pregunta el por qué Rosas lo había llamado y se quedaba callado y que se parecía tanto a su padre que era aterrador. Rosas le dice que si acaso no le iba a preguntar por qué lo llamó. Ya le dice que por qué lo llamó. Rosas le dice que era para responderle la pregunta que le había hecho antes. Rosas le dice que cuando él era un niño vio una película en la cual había una escena en la que el hombre llevaba a una mujer borracha a un hotel y este hombre no había hecho nada hasta el amanecer y solo se quedó junto a la mujer, que amaba. Y que eso le había hecho tener curiosidad, porque se había puesto algo tan obvio en un marco para parecer conmovedor. Y que los sentimientos eran de una noche de paciencia. Y que por qué era tan especial, y Rosas le dijo que no había sido fácil, ya piensa en que era un loco y que el presidente había hecho que sus hijos sean unos locos. Ya le dice que gracias por su respuesta, pero que era gracioso que diga algo así ya que no era su primera vez en un hotel. Rosa se lo queda mirando y ya piensa en que en serio era su primera vez, para después ver cómo nuestra prota le dice a su amiga y a su jefe que le den un consejo para alejar a una persona que guste de ti. La amiga le da el mejor consejo que funcionan con todos en sus mismas palabras. Esta le dice a Naeso que le pida dinero prestado y eso lo alejara. Nuestra prota piensa en que de seguro eso lo alejara ya que cuando el dinero entra por la puerta el amor sale por la ventana. Ya que eso le había pasado con Min, esta le escribe a Rosas que quería que le preste 10 millones de wons y que cuando era joven tenía miedo de arruinar su vida consiguiendo esa suma de dinero. Pero esta decide pedirle una cantidad abrumadora para que él pensara que era una interesada. Vemos cómo le llega el mensaje a Rosas en el cual nuestra prota le pedía prestado 100 millones de wons. Rosas al ver esto no puede evitar reírse. Vemos a nuestra prota pensar en que habían pasado una semana sin saber de Rosas. Y las conversaciones que siempre iniciaban con él se habían acabado con el último mensaje que mandó y que ahora caminaba a casa sola y había entrado en pánico por eso, y intentó lastimarlo con sus palabras. Pero en el fondo pensó de manera egoísta que él le seguiría hablando y que no había aceptado su ausencia hasta 2 semanas después y que puede ser que nunca pase las puertas de la florería de nuevo. Para después ver cómo un hijo de su mamá anda insultando a nuestra prota en su trabajo de restaurante, esta dice lo siento pero a la vez piensa en cómo estará Rosas y que sentía curiosidad saber cómo estaba. Si todavía seguía teniendo pesadillas, si se había lastimado a él mismo o estaba utilizando esos cálidos guantes que le había regalado. Y esta finalmente se dio cuenta que no sabía nada sobre Rosas. Y que al principio pensó que era un alivio porque no tenía nada que lo hiciera pensar en él ya que era una relación ligera sin recuerdos. Naeso piensa en el osito y esta dice que al final hubo algo que no le pudo decir lo cual era que el osito lo iba a defender de las pesadillas si dormía con él. Y que se lo dirá a él que siempre parecía tan herido y que su corazón estaba roto y lo único que le quedaban eran las palabras que nunca dijo. Para después ver a Rosas el cual le había pegado al hombre que insultó a nuestra prota.
Ya piensa en que estaba más sensible de lo normal y parecía que quería matar a alguien. Rosas le pregunta a Jess si sabía pelear, dice que si sabía. Rosas le dice que si era así entonces que lo golpeara en un lugar que fuera visible. Jess se sorprende al escuchar eso y le dice que no lo podía hacer y que pensara en su posición. Rosas le dice que si era así entonces se podía ir a su casa, ya que él tenía que ir a otro lugar. Para después ver cómo a nuestra prota le llega un mensaje de Rosas en el cual le decía que estaba afuera de su casa y que ya tenía el dinero. Sally le dice a Rosas que si no había conseguido el dinero que se vaya ya que no quería perder el tiempo. Ve que Rosas está lastimado. Naeso se sorprende y le dice que por qué de nuevo estaba lastimado y que se tenía que comportar como un adulto y que tenía que evitar las peleas debes de pelear como alguien inmaduro. Y que si acaso no le dolía acabar de esa forma. Mientras que piensa en que Rosas siempre la ataca en su punto débil, Naeso le dice que lo iba a curar y luego se tenía que ir. Vemos cómo está locura y luego le dice que si no quiere terminar viéndose feo tenía que cuidarse ya que para la próxima ella no iba a curarlo y si lo entendía que se vaya. Se quiere ir pero Rosas le coge la mano y le dice que ya lo tenía y como lo había traído tenía que dejar que se quede un poco más. Nuestra prota se pregunta en cómo lo había conseguido y que era ridículo y que de seguro estaba mintiendo hasta que ve el dinero. No lo puede creer y le dice que de dónde lo había conseguido. Rosas le dice que eso era lo que le pidió. Nuestra protagonista lo mira con precaución hasta que le dice que había vendido sus órganos ya que le habían dicho que pagaban bien mientras que hace que le toque el pecho. Nuestra prota al ver una cicatriz comienza a llorar y Rosas le dice que era una broma y pensó que no le iba a creer ya que era una cicatriz que tenía desde hace tiempo. Rosas se disculpa y le dice que si se debería de ir o que él hará todo lo que ella quiera para que no llore. Nuestra prota llora sin control y comienza a sacar todo lo de su corazón ya que le decía que por qué la hacía hacer esto y que ella se quería alejar pero él no la dejaba. Pero después de un rato se calma, está encima de las piernas de Rosas, le pregunta si ya había terminado de llorar. Naeso le dice que sí y que no le preguntara eso ya que era vergonzoso. Rosas le dice que si era así cuánto tiempo iba a estar en esa posición le gustaba. Mientras que vemos a un titán en sus pantalones, y él creía que era un poco incómodo. Nuestra prota le dice que incluso decía eso en una situación así y que si no le importa verla hecha un desastre. Rosas dice que si parecía así. Nuestra prota piensa en lo que le había dicho Rosas, lo cual era que podía utilizar su cuerpo. Lo mira, se acerca y le dice que esa noche iban a dormir juntos. Antes de iniciar quiero decirles que en estos capítulos, los cuales son el 38 y 39, la mayor parte va a ser explícita, así que voy a intentar resumirlos de una manera sana. Pero si lo quieren ver completo y con detalle les dejaré una página en la descripción para que vean los capítulos. Sin nada más que decir comenzamos. Vemos como nuestra prota comienza a besar a Rosas. Se sorprende por eso ya que había pasado tan de repente. La detiene y le dice que si se iba a arrepentir luego que mejor se detengan en ese momento. Nuestra prota lo mira y hace que le toque el pecho y le dice que ella esperaba que no fuera al revés. Rosas al escuchar eso se la lleva al cuarto y se la comienza a besar en todos los lados, y aprovecha y también le besa los melones. Rosas le comienza a quitar los pantalones, nuestra prota le dice que se detenga ya que comenzó a hacer juegos previos con ella. Nuestra prota disfrutando se pregunta en qué era extraño ya que cuando ella estaba con Min estaba acostumbrada a hacerlo sin juegos previos, pero en la forma en la que Rosas avanzaba tan lentamente era tan, pero es interrumpida por Rosas ya que le estaba tocando la guitarra. Y Naeso no podía aguantarse y le decía que ya lo hiciera. Rosas se quita la camisa y le dice que ya había tenido suficiente, mientras que vemos que lo único grande no era su altura. Nuestra prota se sorprende por su titán y se pregunta si estará bien ya que desde hace tiempo no lo hacía. Rosas le pregunta si no le gustaba, Naeso le dice que no cree que haya una chica que no le guste y que mejor lo hiciera rápido. Rosas al escuchar eso decide atacar con su titán. Nuestra prota no puede aguantar y le dice que se detenga. Rosas excitado le dice que todavía no era el momento y sigue atacando. Nuestra prota en medio del placer piensa en que era demasiado. Nuestra prota le dice que si no era suficiente. ¿Rosas dice suficiente?
Este se ríe y le dice que si mentía lo iba a regañar. Vemos como Rosas sigue atacando a Naeso y esta le dice que si podía ir más lento mientras que piensa en que su mente estaba en blanco y está a punto de perder su conciencia. Y no podía pensar con claridad ya que ella estaba acostumbrada a noches como esas pero se sentía diferente a todas las demás y su cuerpo reaccionaba como si fuera la primera vez cuando ya debería estar acostumbrada pero eso, era diferente. Era una sensación desconocida que le pesaba. Naeso le dice a Rosas que si se podía detener por un rato. Rosas lo hace y nuestra prota piensa en que era muy obediente. Rosas le dice que lo hará, Naeso se empieza a mover para acostumbrarse, Rosas al notarlo no pudo aguantarse más. Naeso le dice que si acaso se había vuelto más grande. Rosas le dice que así era y que ese día había dicho muchas mentiras y que tenía que ser regañado. Nuestra prota solo lo mira ya que está perdida en el placer, esta piensa en que se sentía tan bien. Rosas le dice que si ya se podía mover ya que había esperado pacientemente. Naeso le da el visto bueno, y este la comienza a atacar, y nuestra protagonista no puede dejar de sentir placer ya que Rosas le está dando de una manera que la dejó viendo nublado. Mientras que nuestra prota piensa en que tenía un sentido frío que se había impregnado en toda su piel y eso la había templado con un aliento cálido y bajo. Rosas se detiene y nuestra prota le dice que si acaso él. Rosas la interrumpe y le dice que solo lo hará una vez más, Naeso le dice que ¿cuántas veces más? Rosas le dice que si acaso no le gustaba. Esta lo mira y Rosas comienza mientras que Naeso piensa en que le gustaba ya que era tan grande, cálido y gentil. Y que su cuerpo era tan desconocido y familiar que era imposible de ignorar pero que aún así le gustaba. Tanto que podría hasta llorar, piensa eso mientras que lo besa. Para después ver cómo nuestra prota está dormida y Rosas la acecha como un lobo. Vemos cómo nuestra prota está acostada con Rosas, y piensa en que se sentía como si estuviera en un amanecer en el fondo del agua ya que sentía todo su cuerpo aturdido, pero a la vez se sentía cálido y acogedor pero que de alguna manera se sentía sólido. Vemos cómo ésta se levanta y se dice a sí misma que se había quedado dormida y que tenía que bañarse y irse al trabajo. Pero un brazo la retiene, nuestra prota lo mira y decide acostarse de nuevo. Esta piensa en que había hecho eso sabiendo lo que pasaría y que se lo tomaría con calma, y que una aventura de una sola noche no va a ser tan importante para un niño adulto como Rosas. Pero que de alguna manera está preocupada, y que no se acordaba de todo pero sí de que Rosas al principio era torpe en lo que hacía pero luego se volvió extrañamente bueno, pero que de todos modos de seguro su experiencia con ella no fue buena. Así que lo de anoche no será la gran cosa para él, para después ver cómo Naeso se quería vestir, para eso se quería salir del agarre de Rosas pero no pudo ya que tenía fuerza. Este se levanta y le dice que quería hacer, Naeso nerviosa le dice que no le hablara al oído ya que estaba cerca y que solo hablara normal. Esta le dice que la soltará ya que tenía que ir a trabajar, Rosas le dice que si ese día podía faltar ya que él todavía estaba enfermo, Naeso lo mira y luego le pega mientras que le dice que no sea mentiroso. Pero después esta dice que Rosas se había salido con la suya ya que la convenció. Esta piensa en que se había vuelto extraña desde que se reencontró con él y que todo era extraño. Pero Naeso se le queda viendo el pecho y le dice que por qué tenía esa cicatriz y en su brazo también tenía una. Rosas le dice que en el pasado estaba muy enfermo y siempre estaba en el hospital pero en la actualidad estaba completamente sano. Nuestra prota le dice que de seguro fue doloroso mientras que piensa en que para que un ser humano tenga una cicatriz tan grande tuvo que haber llorado mucho. Esta le dice que si sabía eso no vuelva a pelear o si no nunca más la volvería a ver. Rosas le dice que ya no peleará aunque lo molesten, hasta que suena la barriga de nuestra prota, Rosas le dice que si tenía hambre ella avergonzada le dice que no. Este le dice que mentía y que le iba a preparar el desayuno. Nuestra prota le dice que no era necesario ya que él era el invitado. Para después ver cómo ésta se está poniendo ropa y piensa en lo que le había dicho Min antes ya que éste también le quería hacer el desayuno pero era mal cocinero. Naeso va donde Rosas y le dice que si sabía utilizar los utensilios de cocina, Rosas la ve, la levanta y se la lleva a la cama y le dice que descanse ya que se veía cansada. Está sonrojada, piensa en que de él era la culpa de su cansancio. Vemos cómo ésta se asoma para ver a Rosas y piensa en que toda la cocina se ve estrecha ya que él estaba ahí y que comió para crecer tanto.
Esta lo mira y Rosa siente su mirada y se voltea para verla, pero esta logra esconderse, y piensa en que de verdad estaba loca. Para después ver cómo Rosas está en su casa viendo una foto mientras que se acuerda de lo que había pasado en la casa de nuestra prota. Naeso le dice que lo esperara ya que se iba a bañar. Rosa se ríe y piensa en que ella seguía siendo muy confiada. Aprovecha que Naeso se está bañando para husmear por su casa. Revisa la casa y no había rastro de nadie. Piensa en que Naeso estaba vacía y él quería ser quien la llenará. Sale afuera de la casa de Naeso y piensa en que ella no lo sabía, pero al ver los trozos de su pasado que ella misma había desechado y saber que lo estaba dejando entrar en ella lo hacía sentir tan bien. Vemos como ve una foto de Naeso con Min cuando tenían 19, luego ve el celular y por último ve una foto. Pero sale del recuerdo ya que ella le habla y le dice que sí lo había llamado. Rosas le dice que había llegado rápido. Jai lo mira y dice que se veía satisfecho. Rosa le dice que quería jugar, ya le dice que si de nuevo quería jugar Jengar. Rosas le dice que no y que mejor jugarán Sumabul. Mientras que ya juega ve a Rosas y piensa en que se veía extraño y que estaba claro que algo era diferente y que algo había cambiado en él. Lo ve y se da cuenta. Se toca la frente y se arrepiente de haberse dado cuenta. Para después ver a nuestra prota la cual está trabajando y piensa en la conversación que había tenido con Rosas después de que él le preparara el desayuno. Naeso le dice que de dónde había sacado ese dinero. Rosas al escuchar eso se ríe y le dice que si acaso lo quería. Le dice que no ya que solo había preguntado por curiosidad. Rosa sonríe y le dice que ese dinero era falso ya que era como un accesorio para películas. Le dice que lo sabía y que por qué la asustó con eso. La mira y se acerca y le dice que si no lo traía, tenía miedo de que no lo volviera a ver. Al recordar eso no puede evitar ponerse nerviosa y piensa en que ahora pensaba tanto en él sin importar que él no estuviera ahí y que su voz resonaba en sus oídos haciéndole sentir un cosquilleo cuando recordaba sus risas bajas. Nuestra prota piensa en que había pasado un día y todavía se sentía adolorida, hasta que llega su amiga y le dice que se veía más linda de lo normal y que si se había comido algo delicioso sola. Nuestra prota nerviosa le dice que no había comido nada. La amiga se ríe y le dice que era una broma, y que se veía bien ya que ella pensó que se iba a sentir mal por lo que había pasado el otro día, pero al parecer ella no le daba tanta importancia a las cosas que ya pasaron y que de alguna manera el trabajo se había vuelto más fácil esos días. Vemos cómo Rosas y ya educan a los clientes problemáticos. La amiga sigue hablando y dice que los clientes malos se había vuelto buenos de repente y que era un poco raro. Pero seguía siendo bueno, sin importar los días malos, los buenos siempre terminarán llegando. Todo esto pasó ya que Rosas estaba educando a los clientes. Obviamente a golpes, la amiga le dice a Naeso que no se deprima y que mejor se animará. Nuestra prota al escuchar eso no puede evitar sonreír genuinamente. Para después de mucho tiempo ver a Min y a Ari haciendo el sin respeto, pero cuando terminan Ari le dice a Min si le podía hacer un poco de ramen. De manera grosera le dice que lo haga ella. Ella un poco molesta le dice que después de hacerlo con él no puede moverse y que la mayoría de los novios después del acto siempre bañaban y le cocinaban a sus novias, pero él simplemente le dice que se duerma y si no se quiere dormir lo hacen de nuevo. Min solo la escucha mientras que mira su celular. Ari enojada pone sus piernas en su cuello y le dice que era un pervertido y que no se limitará a solo ver su celular, y a Min se le puede notar una cara de aburrido. Vemos como Min cocina pero con una actitud desinteresada, hasta que le llega un recuerdo de cuando tenía 19 y estaba con nuestra prota. Naeso le dice que si podía ir a comer a su casa. Min nervioso le dice que por qué. Naeso sin mirarlo le dice que su papá estará en su casa. Min lo entiende y le dice si comerán en su casa, para después ver cómo estos llegan y Min nervioso piensa en que estaba en problemas ya que estaba muy nervioso porque un día antes había soñado que tenía un momento íntimo con ella y ahora estaba en su habitación, y que solo la dejó venir porque tenía miedo de que su papá le hiciera algo, pero se calma ya que solo había venido a comer. Hasta que nuestra protagonista interrumpe sus pensamientos y le dice que si ella podía cocinar el ramen. Muy nervioso le dice que no era necesario y que se sentará. Le sirve el ramen. Naeso le dice que si no iba a comer. Le dice que no tenía hambre. Hasta que nuestra prota le dice que esperara ya que le estaba sangrando la nariz. Nuestra prota se preocupa mucho y se le acerca demasiado a Min. Ambos al notar esto se ponen nerviosos.
Pero no por mucho, ya que Min no puede más y somete a nuestra prota, y si pasa lo que piensan, estos tienen su primera vez en ese encuentro, y no haré tanto énfasis, pero básicamente Min, como el joven que es, piensa en ese momento que solo quería hacer eso con Aeso y con nadie más. Pero todos sabemos que no fue así. Para después ver cómo el pobrecito de Min piensa en que si nuestra prota se sentía vacía y triste sin él, y que si se arrepentía por haberlo alejado, tratando de curar las heridas que le dejó, y que de seguro llora mucho por él, y que Naeso siempre había sido una llorona con él. Así que deseaba que llore más, ya que se sentía enfermo y quería que lo fuera a buscar y llorara por él. Pobrecito, ¿quién se lo dice? Para después ver a nuestra prota en su trabajo, escuchar una conversación en esta. Unos chicos hablan sobre una aventura sin importancia para el chico, ya que este solo lo hizo por placer y no quería nada serio. Nuestra prota escucha eso y piensa en Rosas, ya que ella era unos años mayor que él y se había dejado seducir por él, pero al final su corazón no pudo más y tomó todo lo que pudo de él, comportándose como una egoísta. Nuestra prota piensa en que no tenía que darle tantas vueltas, ya que puede ser que por ese momento sea una relación cálida, pero en el futuro puede ser que se enfríe, ya que era un chico que solía mantener una personalidad fría e insensible, y eso puede hacer que el amor termine y que de seguro se aburrirá pronto al descubrir que no tiene nada especial y que solo es normal. Ya que había algo que no entendía la gente, ya que la persona que recibía cariño era la que ganaba al final. Mientras que se acuerda de Min, piensa en que se perdía cuando la relación terminaba y ella solo era como un jarrón en el cual ya no había amor, y que como no sabía cómo rellenarlo, aceptó todo lo malo que le hizo sin quejarse, ya que, si no lo hacía, sentía que podía terminarse lo único que tenía. Para después ver cómo nuestra prota mira afuera desde una ventana y ahí está Rosas. La mira y le sonríe y con la cabeza le dice que revise el celular. Nuestra prota había recibido un mensaje de Rosas, el cual decía que si se encontraba bien. De una manera fría le dijo que sí estaba bien. Pero Rosa la vio y moviendo los labios le dijo que no le creía. Nuestra prota piensa que era un chico astuto hasta que ve un mensaje nuevo de Rosas, el cual era que sí podían tener una cita cuando termine. Nuestra prota sorprendida lo ve y piensa que el amor de la juventud se enfría rápidamente, pero antes que eso pase ella disfrutaría. Vemos cómo le manda un mensaje diciéndole que estaba bien si iban a salir, mientras que hace una sonrisa angelical. Vemos cómo Rosas la lleva a un lugar. A nuestra prota al verlo piensa en que Rosas le había dicho que quería tener una cita, así que ¿por qué estaba de camino a su casa? Rosas la mira y le dice que si estaba decepcionada. Le dice que no, ya que no tenía razón para estarlo. Abrazándola le dice que quería pasar más tiempo con ella y que lo hará. Nuestra Naeso está teniendo días muy cortos últimamente y tiene miedo de ser codiciosa y perder todo. Rosas le dice que sabía que estaba ocupada, así que esperaría sin quejarse. Nuestra prota le dice que si le quedaban los guantes. Rosas con una sonrisa le dice que sí. Naeso le dice que debería de utilizarlos cuando conduzca, ya que lo protegerá del frío, y que cuando ya no le sirva a ella le comprará unos nuevos. Ya que ella conocía el sentimiento. Porque cuando era joven y le regalaban algo nuevo solía atesorarlo como lo más preciado, ya que tenía miedo de que se dañe. Le mira la mano y piensa en que tenía que utilizarlo, ya que debía de hacer mucho frío cuando conduce. Le coge la mano. Rosas la mira y nuestra prota se pone nerviosa y le dice que lo había hecho porque parecía que tenía frío y que si era incómodo lo soltará. Rosas le agarra la mano bien y le dice que le gustaba, ya que era cálido, mientras que sonríe. Nuestra prota se pone nerviosa al ver esto y piensa en que por qué le ponía tan nerviosa cogerle la mano, ya que habían tenido mucho más contacto físico, pero ahora le afectaba mucho coger su mano. Para después ver cómo estos llegan y nuestra prota le dice algo a Rosas, lo cual era que su relación no era seria, solo era contacto físico y que eso era todo lo que había entre ellos. Rosas con una sonrisa sombría le dice que si era así. Y nuestra prota piensa en que si estaba asumiendo mal las cosas. Nuestra prota le dice que ya se podía ir y que no se metiera en problemas. Se va y podemos ver cómo Rosas la sigue. Le pregunta que por qué la seguía. Rosas con una sonrisa le dice que aún le dolía y que si le podía poner medicamento. Naeso le dice que podía hacerlo él mismo y que parecía que tenía intenciones impuras. Rosas le dice que así era y que como nomás estaban juntos físicamente iba a intentar algo. Nuestra prota nerviosa le dice que lo regañara si la sigue molestando. Rosas le dice que le dé un abrazo, pero no solo era eso, era un abrazo caliente. La deja con las ganas y se despide.
Naeso se despide y entra a su casa y piensa en que por poco le dice que entrara naturalmente y que por qué era así ya que ella jamás había sido ese tipo de chica. Para después ver allá el cual no puede entender a Rosas y que era difícil servir a ese hombre y que por qué no estaba encendida la calefacción y que si planeaba matarlo de frío, ya le dice que si planeaba coger un resfriado. Rosas le dice que si esperaba tener gripe. Jai le dice que si no era suficiente con lo que ya tenía en la cara, Rosas le dice que lo sabía mientras que pensaba en que le había dado su pureza, su primera vez. Y dice que todo lo hacía por ella, ya le dice que era muy distinto a su ex marido y que no se sienta mal si sus planes no salían bien ya que según cómo vive puede ser masticado y botado. Rosas le dice que mañana no fuera a trabajar, ya confundido le dice que si estaba despedido o de vacaciones, Rosas le dice que de vacaciones ya que mañana por la noche no volverá.